proceso de producción se puede usar la máquina A o la máquina B. Dice, si se usa la máquina A, se puede suponer que la duración del proceso sea una distribución normal con media 46 y desviación típica 10. Si se usa la máquina B, se puede suponer que el proceso también es normal con media desconocida y desvío 12. Entonces, definimos nuestra variable aleatoria A, que va a ser duración del proceso en la máquina A. No lo voy a escribir, pero es la duración del proceso con la máquina A. Y se distribuye normalmente con una duración de proceso en minutos, ¿no? Con media 46 y desvío dijimos que era 10 minutos. Después, B, mi variable aleatoria B, es la duración del proceso con la máquina B en minutos, con media desconocida en este caso y un desvío de 12. O sea, la variación de los datos respecto a su media es mayor en la máquina B que en la máquina A. Y la duración del proceso con la máquina A es aproximadamente tiene una media de 46 minutos. O sea, si las graficamos para que sea un poco más visual, si acá tenemos en el eje X los posibles valores de la máquina A, llamémoslo A. Y acá en el eje Y es la frecuencia de tales valores. Entonces se va a comportar más o menos, tiene una campana de Gauss que es la distribución normal. La media es 46 y el desvío a partir de la media es de 10. O sea, vamos a tener un desvío para la izquierda, tenemos 36 y un desvío para la izquierda tenemos 56. Esto vendría a ser si se trata de la máquina A. En cambio, la máquina B es otra normal, también sigue esta forma de campana, pero tiene una media seguramente distinta, pero no lo sabemos porque es desconocida, y un desvío superior. O sea, un desvío para la izquierda sería mu menos 12, sería el valor de mi eje X, que en este caso son los posibles valores de B, que es la duración del proceso con la máquina B. Y ahora con esto en mente vamos a ver la pregunta A. ¿Cómo me dice? Para la máquina A tenemos que hallar la probabilidad de que la duración del proceso sea superior a 60 minutos. O sea, la duración del proceso con la máquina A sea superior a 60 minutos. Es decir, que la probabilidad de que A tome un valor mayor a 60. Es decir, que la máquina A tarde más de 60 minutos en realizar su parte del proceso. Esto es lo mismo que decir la probabilidad que 1 menos probabilidad de que A tome valores menores a 60. Y por eso también un poco la grafiqué para que veamos cómo se ve esto. Si la media es 46, el 60 más o menos puede estar por acá. Y nosotros vamos a buscar la probabilidad de que A tome un valor mayor o igual a 60. El 60 no se incluye, pero como es continua, incluirlo o no incluirlo es prácticamente lo mismo. Varían en números muy pequeños. Pero no se incluye, básicamente, el valor 60. Entonces, la probabilidad que A tome un valor mayor a 60 es lo mismo que 1, es decir, todo el área de esta normal. Al decir 1 estoy sumando el 100%, menos la probabilidad que A tome un valor menor a 60, es decir, menos todo esto de acá. Es decir, si sumo todo el azul y le resto lo rojo, me va a quedar esta área verdecita de acá, que es lo que nosotros buscamos calcular. Y nos conviene escribirlo de esta forma, porque la probabilidad de que A tome un valor desde su límite inferior hasta un límite superior se puede calcular con la función acumulada. Esto, si nosotros lo queremos hacer matemáticamente, no contamos con ningún programa, tenemos que encontrar la función acumulada. Recordamos que integramos desde una normal, integramos desde su límite inferior, que es menos infinito, hasta nuestro valor de A, que en este caso es 60, A igual a 60, y llamémoslo X igual a 60, que es nuestra variable aleatoria, que X o A es notación, son nuestras variables, y la función de nuestra función de distribución de la normal, que si la desarrollamos se ve como 1 sobre 2pi dividido desvío por e a la menos un medio, mi variable aleatoria, x o a, la que elijamos, menos mu sobre desvío, todo esto al cuadrado. Acá noten que nosotros conocemos mu, conocemos desvío, y le pedimos que llegue hasta 60. O sea, bueno, acá, el desvío también está acá. Es decir, lo primero que vamos a hacer, es integrar esta función respecto de x, reemplazamos
reemplazamos muy desvío, ¿no? Así no tenemos más incógnitas. Desvío en nuestra máquina A era 10. Y la media, o sea, esto va a ser 10. Y la media era 46. Integramos todo esto y después reemplazamos con Barrow. O sea, me va a dar una determinada integral y reemplazamos con estos límites de integración. O sea, esto es igual a f de 60 menos f de menos infinito. Y este valor va a ser un valor entre 0 y 1, ya que estamos hablando de probabilidad, y va a representar el área acumulada hasta nuestro valor de x igual a 60. Bueno, como verán, este es un proceso muy complicado. Integrar esta función, toda esta función es complicada. Por eso generalmente se usan por eso en esta materia usamos programas, y lo que también se suele hacer es pasar a normal estándar, donde están los valores tabulados. Al pasar a normal estándar, lo que se hace es agarrar mi normal con mi parámetro mu y mi parámetro desvío igual a 10 y encontrar el valor o sea, tenemos que encontrar, en este caso tenemos que encontrar un área. Encontramos, y el área que acumula el valor 60 para la derecha se encuentra a nuestro valor de x, restarle la media y dividirlo por el desvío. Vamos a encontrar un cierto valor de z, y si nosotros vemos cuánto acumula ese valor de z, vamos a encontrar nuestra respuesta. Pero bueno, ya que tenemos GeoGebra, vamos a cargar nuestra normal no estandarizada, media 46, desvío 10, y tenemos que encontrar que x tiene un valor mayor a 60, o mayor o igual a 60, no cambia mucho. Fíjense que voy a cargar mejor, 0,0808 es el valor. Lo mismo que hacer 1 menos de que x tiene un valor menor a 60. Vendría a ser 1 menos 0,9192, me da 0,0808. Para que vean que es lo mismo. Acá estaría tomando todo el área de mi integral menos este área sombreada azul, y en el otro básicamente lo que estaría haciendo es tomar el área azul. Con GeoGebra no hace falta, cuando tenemos probabilidad de x mayor a algo, hacer 1 menos y encontrar el menor a algo. Entonces dijimos que la probabilidad de que x tenga un valor mayor a 60 es 0,0808. Ahora veamos el punto B. Nos dice, para la máquina B, la probabilidad de que la duración del proceso sea inferior a 60 minutos es de 0,85. Encontrar el valor de la media. Noten cómo en la máquina A conocíamos la media y el desvío, y entonces nos pidieron encontrar una probabilidad. Y en la máquina B nos dan la probabilidad, 0,85, y tenemos que encontrar la media. Es decir, como tenemos una sola ecuación, necesitamos solo una incógnita, si no estaríamos en problemas. Entonces, nos dicen, ¿cómo es que no dice el problema? Recordamos que la B se distribuye normalmente con media desconocida y desvío 12. Nos dice que la probabilidad de que B sea inferior a 60 es igual a 0,85, y tenemos que encontrar el valor de mu. Bueno, acá sí nos conviene estandarizar. Recordamos que para estandarizar mi variable normal al valor que quiero estandarizar, 60 en este caso, le tengo que restar la media y dividir por el desvío, que en este caso es 12. Y eso me va a dar un valor de z. Me va a dar un valor de z, que en este caso f de z es 0,85. O sea, hay un valor de z que me acumula un 85% hacia la izquierda. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es encontrar qué valor de z me acumula 0,85 y despejar después la media de esta ecuación. ¿Por qué pongo 60 acá? Porque el 60 estandarizado me acumula 0,85. Entonces vamos a una normal 0,1 y tenemos que encontrar el valor de x que acumule 0,85. Vemos que ese valor es 1,0364. Entonces la media, ¿cómo va a ser? Bueno, primero multiplicamos 12 por ambos lados y después sumamos la media en ambos lados, y me queda que la media, hagan ustedes las operaciones algebraicas, que la media es igual a 60
menos 12 por 1,0364. Lo que es aproximadamente la media me da 47,6. Y tiene sentido que al valor de 60 yo le esté restando cierto número. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 60 acumula 0,85 y en una normal la media acumula 50%. Por lo tanto, el valor de 60 tiene que estar más a la derecha que la media. Por lo tanto, la media tiene que ser 60 menos cierto valor, que en este caso es mi valor de z que acumula 0,85 por el desvío. Tiene sentido que la media sea más chico, que el valor de 60, porque la media acumula un total de 50% hacia la izquierda. Son cosas como para que chequear si es que hicimos el álgebra bien. Bueno, ¿y qué más nos preguntan? Después nos dice, el proceso de producción se inicia a las 6 a.m. y es necesario terminarlo antes de las 7. O sea, tenemos una hora. Indique qué máquina se debería usar y justifique su respuesta. Bueno, o sea, necesitamos la máquina que sea más probable que lo termine antes de una hora. Pensémoslo un ratito. B tiene media 47,6 y desvío 12. Y A tiene media 46 y desvío 10. Si no me equivoco. 46 y desvío 10. Es decir, que el promedio de minutos que tarda A es 46 y el promedio de minutos que tarda B es 47,6. Es decir, por ahora A es mejor, A es superior en cuanto a la media. Y la desviación de los datos con respecto a la media es de 12 en B y de A es 10. Por lo tanto, tiene menor media y tiene menor desvío. O sea, acá claramente nos conviene utilizar la máquina A, porque en promedio tarda menos tiempo y la variación entre los datos y su media es menor. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con menos sorpresas. Y vamos a estar muy cerca de esta media generalmente. A diferencia de esta, que los datos van a estar más distribuidos, más dispersos alrededor de la media. Esa es la justificación teórica. Bueno, veamos qué pregunta el último punto. Nos dice, a lo largo de 5 días consecutivos, el proceso de producción se inicia a las 6 y se utiliza la máquina B. Hallar la probabilidad de que en los 5 días se termine antes de las 7 y al menos 3 días termine antes de las 7. Bueno, notemos una cosa primero. Ahora nos dicen que a lo largo de 5 días. O sea, de repente tenemos una n, una cantidad de observaciones. En este caso es 5. Y dice que se inicia a las 6 y siempre nos preguntan que termine antes de las 7. Y nosotros sabemos que la probabilidad de que la máquina B tarde sea inferior a 60 minutos, de que B sea inferior a 60, a ver que me borre, inferior a 60 es igual a 0,85. O sea, noten que tenemos una n y tenemos una p, una probabilidad. Esto ya nos debería empezar a sonar a binomial. También notamos que la probabilidad no varía, es constante en los sucesos. Y vamos a suponer que hay independencia entre los eventos. Es decir, que los eventos son independientes entre sí. Y de nuevo recordamos la pregunta que nos hace la binomial. La binomial nos dice, el interés de la binomial es en determinar la probabilidad de obtener exactamente tantos éxitos en n ensayos. Es decir, la probabilidad de que 5 días termine antes de las 7 am en un ensayo de 5 días con una probabilidad, o la probabilidad de tener menos de 3 días que termine antes de las 7 am en ensayos con respectiva probabilidad. Por lo tanto, si nosotros llamamos a nuestra nueva variable, W que vendría a ser, para tener una P, llamémosla que el proceso tarde menos de una hora, con la máquina B. Entonces, que el proceso tarde menos de una hora con la máquina B es una distribución binomial. Probamos con 5 días y la probabilidad de que la máquina B
sea inferior a 60, tarde menos de una hora, es 0,85. O sea, la probabilidad va a ser 0,85. Nosotros tenemos que definir nuestra variable de una manera que nosotros conozcamos las probabilidades. O sea, y por eso nuestra variable tiene que ser sí o sí que el proceso sea inferior a 60. Una hora son 60 minutos. Y acá, recordemos que nuestra variable b era duración en minutos. Y acá dice que el proceso sea inferior a 60 minutos. Entonces ya tenemos la probabilidad. Bueno, ¿y qué nos pregunta en el primer enunciado? La probabilidad de que los 5 días terminen antes de las 7 am. O sea, de 6 a 7 es una hora. La probabilidad de que los 5 días tarde menos de 60 minutos. O sea, la probabilidad de que W tome el valor de 5. Que exactamente los 5 días tarde menos de 60 minutos. 5 tomado de 5. La probabilidad es 0,85 a la 5 por 1 menos 0,85, 0,15 a la 5 menos 5, que es 0. Y esto me da aproximadamente 0,444. Pueden también usar GeoGebra. Yo ahora no lo voy a usar, pero ya que lo expliqué cómo usarlo antes, lo pueden usar. Yo prefiero hacerlo analíticamente. Y después, que nos preguntan, nos dicen la probabilidad de que al menos 3 días, se termine antes de las 7 am. O sea, la probabilidad de que al menos 3 días se termine antes, o sea, 3 días o más, se termine antes de las 7 am, o sea, que tarde menos de 60 minutos. Acuérdense que W es que el proceso tarde menos de 60 minutos con la máquina B. Entonces, yo quiero que 3 o más días, o sea, que W tome el valor de 3, que W tome el valor de 4, más que W tome el valor de 5. Quiero esa probabilidad en mi binomial. ¿Cuál es la probabilidad de que tarde exactamente 3 días? La que tarde exactamente 4 días. Y la que exactamente 5 días tarde menos de una hora. Bueno, las tengo que sumar. Y recordamos que esto es lo mismo que 1 menos. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que W tome un valor menor a 3. Que como estamos en discretas, o sea, los días son discretos, es 1 menos la probabilidad de que W tome un valor menor o igual a 2. Que es lo mismo que 1 menos que la W tome un valor de 0. Más el valor de 1. Qué trabado que está. Más el valor de 2. Como en ambos casos tenemos que calcular 3 probabilidades, no hay, podemos elegir cuál usar. Pero bueno, hubo otras, hacerlo más rápido, podemos ir a GeoGebra. Pero para ilustrarlos, básicamente esto tendría que ser, tenemos n que es 5 tomados de 0, por 0,85 a la x, que es 0, por 0,15 a la 5 menos 0, 5. Tendríamos que hacerlo así para cambiando, iterando el valor de W, que es este. Pero si entramos a GeoGebra, cargamos nuestra binomial con n y 5 y p 0,85 y le pedimos que x tome un valor mayor o igual a 3, la probabilidad de que la máquina B tarde menos de una hora en 3, 4 o 5 días vendría a ser 0,973 redondeado.